Bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a abordar un tema muy polémico en la actualidad que tiene que ver con el ejercicio de la acusación popular. Como ustedes saben, en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal se permite que la acusación popular presente una acusación en aquellos delitos de carácter público. En primer lugar, se presenta una cuestión controvertida en relación con la acusación popular. Y es que, efectivamente, quien ejerce como tal no resulta directamente ofendido o perjudicado por el delito que se persigue por parte de las distintas partes acusadoras. En este sentido, todos conocemos diferentes casos que en la actualidad se están tratando en relación con este tema. El más llamativo de todos y al cual le vamos a prestar especial atención es el que tiene que ver con la imputación de la infanta Cristina. En primer lugar, y como sí me gustaría dejar señalado, como ustedes bien saben, que hemos visto estamos viendo, mejor dicho, a lo largo del temario de la asignatura, perdón, es indicarles que el imputado no es un acusado, es decir, el imputado durante la fase de instrucción, en la que se recogen todas las pruebas necesarias, todo el material para el posterior enjuiciamiento, tiene precisamente esa condición, la de imputado. La de acusado solo la tendrá cuando se abra el juicio oral, es decir, siempre y cuando estemos en un proceso ordinario por delito grave, siempre y cuando se produzca el denominado auto de procesamiento. Y además, ningún problema hay en que ninguno de nosotros, ningún justiciable, sea acusado en un proceso penal, porque precisamente la finalidad del proceso penal no es otra que defender la inocencia de cada uno de nosotros. Bien, como les digo, en relación con el ejercicio de la acusación popular, se han planteado una serie de casos relevantes por parte de nuestros tribunales y a los cuales se les ha dado algún tipo de nombre, por decirlo de algún modo, relevante o que tienen que ver, mejor dicho, con el que en su momento fue el protagonista de cada uno de dichos asuntos. En primer lugar, nos encontramos con el denominado caso Botín. Nos estamos refiriendo al proceso que se abrió contra el fallecido Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, por presuntos delitos contra la hacienda pública. La sentencia 1045/2007, que fue dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, confirmó la decisión de limitar la acción de la acusación popular tomada por la Audiencia Nacional, estableciendo que no podría abrirse juicio oral solo a instancia de la acusación popular en ese proceso, sino que era necesario que lo instase bien el Ministerio Fiscal como acusador público o bien la acusación particular, atendiendo al artículo 782, párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La sentencia del Tribunal Supremo concreta que la expresión acusador particular tiene que ser identificada con la de perjudicado por el delito. En el supuesto de los delitos contra la hacienda pública imputados a la infanta Cristina, sería el Estado, representado por la abogacía, el representado por la abogacía del Estado, como les digo, el perjudicado en ese delito. Y como sabemos, este alto organismo parece interesado en imputar a la esposa de Iñaki Urdangarín al mismo nivel que lo hace la Fiscalía Anticorrupción, es decir, ningún interés por parte de cada uno de ellos. Decirles además que lo que se puede extraer de esta doctrina Botín o del caso Botín es que solo la acusación popular no sería suficiente para acusar, es decir, para abrir el juicio oral, y que en relación con el caso de la infanta, pues esta señora, pues se sentasen en el banquillo de los acusados. Indicarles igualmente que la doctrina Botín no tiene aplicación en este momento del proceso. Recordarles que seguimos aún a día de hoy en el proceso de instrucción, que se aplicará, por tanto, como les digo, al final de dicha fase de instrucción. A continuación, el denominado caso Atucha viene a establecer lo contrario a la anterior denominada doctrina Botín. En este caso Atucha lo que se establece es que siempre que se defienda el interés general es suficiente la acusación popular para abrir el juicio oral.
El caso Atutxa, que tiene que ver con el que fue presidente del Parlamento vasco, recordarles que este señor fue condenado por negarse a disolver el grupo parlamentario socialista Abertzale, y que el mismo Tribunal Supremo sí consideró que la acusación popular, como les he dicho, era suficiente para condenarlo. Indicarles igualmente que en este caso el Tribunal Constitucional sí ha convalidado recientemente esta tesis cuando se defienden los intereses generales. Llegado por tanto el momento de cerrar la fase de instrucción, ¿cuál de las dos doctrinas sería aplicable? ¿La doctrina Botín o la doctrina Atutxa? Como en el caso de la misma imputación, ¿vale?, será la propia Audiencia Provincial de Palma quien deberá resolver sobre este asunto. Como les digo, ¿es aplicable esta doctrina Botín? Sí, no. Hay posicionamientos a favor y posicionamientos en contra. Obviamente, la defensa de la infanta Cristina, encabezada por su grupo de letrados, encabezado, como les digo, por el señor Roca, sí defienden la aplicación de esta doctrina. Como les he dicho anteriormente, el problema que plantea desde el punto de vista legal y sin ningún tipo de pretensión mediática ni valoración social, insisto, solo desde el punto de vista estrictamente jurídico, esta doctrina no está plenamente consolidada, precisamente porque antes ya se antepone la denominada doctrina Atutxa que acabamos de ver y que el Tribunal Constitucional ha confirmado. En este sentido, indicarles que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, ha confirmado la imputación de la infanta Cristina. En ese sentido, las partes, fundamentalmente la acusación popular, ya han mostrado su pretensión de formular acusación. En ese sentido, indicarles que hasta el día 9 de diciembre las partes tendrán para presentar sus correspondientes escritos de acusación. Veremos qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Sí les puedo adelantar que desde ya la Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal de la Audiencia Provincial de Palma, Pedro Orrac, ha confirmado que va a presentar escrito de acusación frente a Iñaki Urdangarín por un total de 18 años por cada uno de los delitos que ha cometido. Sin embargo, no tiene pensado presentar escrito de acusación, frente a la infanta Cristina. Por contra, la acusación popular representada por el pseudosindicato Manos Limpias sí ha confirmado su intención de presentar escrito de acusación por un total de 8 años de prisión por 2 delitos contra la hacienda pública. Veremos finalmente ¿qué es lo que pasa? Lo curioso de este caso es que la acusación pública representada por el Ministerio Fiscal no pretende presentar ese escrito de acusación frente a la infanta y que el perjudicado, que en este caso es la hacienda pública, representada por la Abogacía del Estado, tampoco tiene pensado ejercer la acusación frente a la infanta Cristina. Por lo tanto, quedará en las manos de la Audiencia Provincial de Palma si finalmente se acusa a la infanta Cristina y si finalmente se sienta, como se dice en la jerga periodística, en el banquillo de los acusados. En cualquier caso, ningún problema revestiría eso para su presunta, o posible, mejor dicho, honorabilidad. Insisto, el proceso penal está para demostrar la inocencia de cada uno de nosotros. Y bien, hasta aquí la clase de hoy. Muchísimas gracias.